en esta mañana. Casi siempre me toca el segundo servicio, el tercero, pero sigo estudiando todavía el libro primero de Samuel. Estamos estudiando el primer libro de Samuel. Ya estamos a la altura del capítulo 18. Ya aquí a estas alturas el contexto nos sitúa cuando el jovencito David acaba de enfrentar y de derrotar al gigante Goliat. Toda la serie, bueno, está ahí capítulo por capítulo y está la serie grabada por si quiere algún tema anterior de la conferencia, de esta serie de conferencias. Pero en el capítulo 18 ya David ha derrotado al gigante Goliat. Y vamos por favor a ver lo que dice la Santa Palabra de Dios en el libro primero de Samuel, capítulo 18. Les encargo si me ponen más monitor, porfis. Dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Jonatán era hijo del rey Saúl. Dice: el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. Había contratado el rey Saúl los servicios antes de que David se hiciera cargo del gigante Goliat. Lo había contratado como un paje de armas para que tocara el arpa cuando un espíritu malo de parte de Dios, que Dios dio permiso que afligiera a Saúl, venía David, tocaba con su arpa, y este espíritu malo dejaba de atormentar a el rey Saúl. Lo contrata el rey Saúl, pero él seguía siendo un niño pastor, el jovencito David. Entonces lo manda a su casa. Sabe que hay guerra en contra de los filisteos. El padre de David lo manda para que lleve ahí unos víveres a los hermanos mayores de David que estaban en el frente de guerra. Es ahí cuando David escucha el reto que lanzaba diariamente este gigante Goliat, y lo enfrenta. Entonces lo manda llamar una vez más Saúl y le dice: ya no te vas a regresar a tu casa, ¿verdad? Otra vez, ¿de quién eres hijo? Y ahí todo el trámite burocrático para que se pudiera quedar en las filas de el rey Saúl. Entonces ya no lo dejó marcharse después de esta hazaña, y se quedó ahí sirviendo en el palacio real. Pero aquí vemos algo que impacta y que debe de impactar muchísimo el corazón de todos nosotros cuando dice la palabra de Dios que Jonatán, el hijo del rey Saúl, el que debería de ser el heredero al trono, dice la Biblia que queda ligado su corazón al corazón de David, y lo amó como a sí mismo. Hermanos, en Jesucristo estamos viviendo un mundo extraordinariamente acelerado. Estamos viviendo, sin lugar a dudas, y cada vez lo vemos más cerca, los postreros tiempos, y cada vez es más inminente la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, a donde delante de nuestros ojos se están cumpliendo la palabra profética que habló el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, en Marcos capítulo 13, a donde se ha olvidado algo tan importante como lo dice ahí el Señor Jesucristo en Mateo 24, cuando afirma que el amor de muchos se va a enfriar.
cuando afirma que el ágape es la palabra que se utilizó ahí en el griego. El ágape de muchos se va a enfriar. Esto es el amor entre los hermanos, el amor al prójimo. Cada quien vela por sí mismo. Y qué triste cuando esta situación de indiferencia, de apatía, de falta de amor empieza a filtrarse en las familias cristianas, y no solo en las familias cristianas, sino también en la misma iglesia de Jesucristo, en la misma congregación. Hoy, con la ayuda de Dios, vamos a estudiar a la luz de la Biblia un tema precioso que en esta ocasión se titula El amor a los hermanos. El amor a los hermanos. 2 veces se menciona que amó Jonatán a David como a sí mismo, en el versículo 1 y en el versículo 3, aquí del libro primero de Samuel, en el capítulo 18. Hay una advertencia en el libro de Gálatas que dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Hermanos míos, el amor a los hermanos, el amor al prójimo, no es si quieres, si se te ocurre, si te nace. El amor al prójimo es un mandato del Señor. En Levítico 19:18 leemos: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiero suplicarles que abran su Biblia en el libro de Mateo. Marcos capítulo 12. Marcos, capítulo 12, vamos a leer a partir del versículo 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Esto lo hacían para tentar al Señor Jesús. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y el amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Más de 7 veces encontramos este mandamiento en la santa palabra de Dios, y no hay otro mayor que ese. Si acaso el que le sigue, más grande que ese, es el amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro entendimiento. Y nos hemos olvidado tanto del segundo más importante. Bueno, si a veces nos cuesta el primero, porque ciertamente amamos al Señor, pero amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro entendimiento, todo el tiempo, pues eso es lo que debería de ser. Pero el siguiente es semejante, que es amar al prójimo como a uno mismo. ¿En qué consiste este amor al prójimo y cómo es que debemos de amar a los hermanos?
quiero, antes de detallar cómo debemos amar a los hermanos, que abran su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, el versículo 9 dice: no adulterarás, no matarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Cómo se describe? ¿Cómo es que se debe de amar al prójimo? El amor en 1 Corintios 13 es cualquier cosa menos el sentir bonito hacia alguien. Cuando estamos hablando de una relación de pareja, oye, es que la amo. ¿Y por qué la amas? Pues la amo con todo mi corazón y siento mariposas en la panza. Y siento, ¿verdad?, que una ansiedad tremenda si no oigo su voz, si no veo su linda cara y estas cosas. Es que en eso sé que la amo porque siento maripositas en el estómago. Pero pasa el tiempo y en vez de mariposas sientes murciélagos. Sin embargo, la obligación es seguir amando a tu mujer, seguir amando a tu pareja, independientemente de lo que sientas en el estómago, porque el amor no es el sentir bonito. Lo que nosotros vemos en 1 Corintios 13 es que el amor es sufrido, que el amor es benigno, todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta, no busca lo suyo, no es jactancioso, no se envanece. Son puras acciones hacia la persona amada, independientemente de lo que uno pueda llegar a emocionalmente a sentir. El amor entre un esposo y una esposa son acciones, no solo son sentimientos. El que profesa un padre hacia su hijo, mira, vas a sentirte muy orgulloso de tu hijo cuando te trae buenas notas. Vas a sentirte muy orgulloso de tu hijo cuando obedece y contesta bien a papá o a mamá. Vas a sentirte orgulloso de tu hijo cuando le atinó al escoger a su noviecito santo y a su noviecita santa, que a veces no es ni tan santo. Vas a sentirte orgulloso de tu hijo cuando alcanza logros académicos o logros laborales. Pero ¿qué tal y qué pasa cuando ese hijo se porta mal, se extravía y camina lejos del Señor? No vas a sentir bonito, pero yo te aseguro que con todo tu corazón lo vas a seguir amando porque eres su padre. Entonces, cuando hablamos del amor en el matrimonio, del amor a la pareja, del amor a los hijos, del amor a los padres, de repente no nos cuesta tanto trabajo identificarlo porque lo vivimos en el día a día. Pero cuando se habla del amor al prójimo, estamos tan indiferentes al que está a tu mano derecha y a tu mano izquierda, que no forma parte de tu familia, que a veces tenemos años de vivir en la misma casa y no conocemos al vecino de al lado, derecho, de al lado izquierdo de nuestra casa, ni al vecino de enfrente. Y no puedes decir que lo conoces si solamente lo ves cuando se va en las mañanas. Y hay gente que tiene años en esta condición. ¿Cuánto más debemos de tener el cuidado y el énfasis en no formar parte de esta indiferencia cuando estamos en una grande familia de la fe, entendiendo que es un mandato de Dios y que es el segundo y el más grande mandamiento, y que en resumidas cuentas, lo leí en Gálatas, lo leí en Romanos, en una sola sentencia se resume toda la ley y todo lo que Dios manda. ¿Sabes qué? Vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Vas a amar a tus hermanos como a ti mismo. ¿Cómo debe de ser el amor a los hermanos? El amor a los hermanos debe de ser como a uno mismo. Y ¿saben una cosa? Yo me quiero mucho. ¿Por qué? Porque nadie aborreció jamás su propia carne, dice la Biblia, sino que la sustenta y la cuida. Y no solamente la sustenta y la cuida y de la misma forma en que Jesús sustenta y cuida a la iglesia.
¿Cómo se debe de amar a los hermanos? Se debe de amar a los hermanos como a uno mismo. ¿Sabes qué? Tú cuando tienes hambre, te procuras un desayuno. Cuando tienes sed, te procuras saciar tu sed. Cuando tienes frío, te procuras, ¿verdad?, ponerte un suétercito, una ropa abrigadora. Sin embargo, lamentablemente, hay cristianos que tienen una condición de hijos de Dios, que la mente de Cristo ya está en nosotros, que hemos pasado de muerte a vida, y cuando se levantan en las mañanas y se ven al espejo, dicen, híjole, qué feo que estoy, qué gorda que estoy, qué pellejos colgado ya tengo aquí, qué viejo que estoy. Y se devalúan, tienen de sí mismo un concepto muy bajo, y hay que entender, amados hermanos en Jesucristo, que cuando leemos en la palabra de Dios, por ejemplo, lo he leído varias veces aquí en el libro primero de Samuel, que David era rubio, hermoso y de buen parecer, hasta el mismo gigante Goliat lo menosprecia porque lo ve güerito y guapito, y le dice, oye, que soy perro para que vengas a mí con palos. Y hermanos en Jesucristo, y cuando oímos en la palabra de Dios de Daniel, y vas a ver que era hermoso y de buen parecer. Y cuando oímos en la palabra de Dios de José, hermoso y de buen parecer. No se sientan mal las mujeres, Rebeca, Raquel, todas eran hermosas y de buen parecer. Entonces yo digo, ¿no hay feos en la Biblia? ¿Hijos de Dios? No. ¿Por qué el énfasis? ¿Por qué la necesidad de que todos bien guapos y todas bien hermosas y todo? ¿Será? Pues María guapa para José o pues para sus respectivos galanes, Abraham, Jacob, Isaac, etcétera. Pero ¿por qué lo menciona la Biblia? Porque ya lo he dicho muchas veces, es con los ojos que Dios nos ve. Porque cada uno de nosotros somos preciosos delante de los ojos de Dios. Tan preciosos que Él pagó un precio por ti y un precio por mí. El precio que Él pagó para que nosotros fuésemos rescatados fue su sangre derramada en la cruz del Calvario. Costaste mucho como para que te levantes en la mañana y digas, qué feo que estoy, qué gordo que estoy, qué pellejudo que estoy. No. Levántate y vete al espejo en la mañana, y si ya ves lo que el país produce, ya lo menos sin chance de negociar, llama las cosas que no son como si fueran, en fe. Pues sí, ¿verdad? Los años no pasan en balde, pues sí, ¿verdad? Ya tengo 20 arrugas más que el año pasado, o 20 kilos más, etcétera, etcétera. Pero esa persona que yo estoy viendo es un príncipe, es una princesa. ¿Por qué? Solamente, fíjate, solamente, más bien, qué privilegio. ¿Por qué? Porque soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y valgo tanto que al Señor le plació, así de arrugado, así de panzón, así de prieto, al Señor le plació dar su sangre por mí. Entonces ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hermano, hermana en Jesucristo, eres un rey, eres una princesa, eres una reina. ¿Por qué? Porque linaje escogido somos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque no vas a poder amar a tu hermano si no te amas a ti mismo. Ya basta de ponerte la caperuza de, ay, pobrecito de mí, un bueno para nada, una buena para nada, es que la vida me ha cacheteado tanto. Oye, no eres ningún pobrecito, tienes la vida eterna. El Señor en su misericordia infinita te regaló el perdón de tus pecadotes. La lista de los decretos que estaba en tu contra la clavó en la cruz, anulándola.
Entonces no soy ningún pobrecito porque en cuanto esté ausente de este cuerpo, o sea, cuando me muera, ausente del cuerpo, presente con el Señor. Y mientras en este valle de lágrimas, pues porque quieres. Porque le preguntan al Señor Jesucristo, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Y familia, y las costumbres de antes, y el negocio de antes, y todo por seguirte a ti. Y el Señor les dice, ¿sabes qué? No hay quien haya dejado las cosas mundanas, que en esta vida no reciba 100 veces más y aparte la vida eterna. Porque yo he venido para que tengan vida, dice Jesús, y para que la tengan en abundancia. Entonces no eres pobrecito, según lo que dice la palabra de Dios, y yo le creo más a lo que dice la palabra de Dios que a lo que llegues a pensar de ti mismo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque ya no vivo yo, dice la Biblia, mas vive Cristo en mí. Te alabamos, Señor, por esta posición que nos has dado delante de ti. Entonces, ¿sabes una cosa? Por favor, sin ser vanidoso, ¿verdad? No estoy hablando de esas cosas. Cuando te veas al espejo, di, bien por mí. Bien. Bien. Qué hermoso y de buen parecer. Bueno, por lo menos para Dios. ¿Y qué más me importa lo que pueda decir la gente? O yo mismo. ¿Sabes qué? Soy un hijo de Dios. Porque si no nos valoramos, si no nos queremos a nosotros mismos, ¿qué es lo que esperamos dar a los demás? Por lo general, uno sí se quiere mucho, porque aunque te veas y te veas ahí y digas cosas de ti, bueno, procuras comer, ¿verdad? Procuras vestirte, procuras pues lo necesario para ti, para estar sano. Entonces, hay que amar a los hermanos, amarlos como a uno mismo, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. ¿Cómo se ama a los hermanos? Entregándonos nosotros mismos. Fíjense lo que dice la palabra de Dios aquí en el libro 1 de Samuel. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto, Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Hermanos en Jesucristo, Jonatán era príncipe. Jonatán era hijo del rey Saúl. David, literalmente, bueno, después de que mató a Goliat, ya no solo en su casa lo conocían. David era pastor de ovejas. Él no tenía una posición acomodada. Él, literalmente estaba en el campo con ropa de campesino, de cuidador de ovejas. No estaba vistiendo un manto, que generalmente eran mantos color púrpura, eran mantos costosos que se tenían que ver de lejos para señalarlos con la investidura propia del que poseía el manto, en este caso de un príncipe, del hijo del rey Saúl. Más adelante, en el mismo libro 1 de Samuel, vamos a estudiar cómo el rey David, todavía no era rey, corta un pedazo del manto de Saúl. El manto simboliza, hermanos en Jesucristo, la personalidad misma y la investidura misma del dueño del manto. Cuando David solo corta un poco del manto del rey Saúl, se arrepiente, ¿cómo es que me atreví siquiera a cortar un poco del manto? ¿Por qué? Porque echó mano de su investidura, atentó en contra de la personalidad misma del rey, de la realeza.
Y cuando Jonatán se quita su manto y se lo da a David, le está diciendo: no me importa que yo sea príncipe y no me importa que tú huelas a chivo. No me importa que yo sea de la realeza y tú un simple campesino. De lo mío te lo doy a ti. Nosotros podríamos decir en este tiempo de esa gente que quiere mucho y que es muy dadivosa: ¿se quitan la camisa para dártela a ti? Es literal. Pero aquí no solamente la generosidad de quitarse y de hacer a un lado su posición de realeza, se quita de esta investidura, la comparte, se la da a el joven David. Hermanos en Jesucristo, ¿hay que amar a los demás? Sí, como a uno mismo. Hay que amar a los hermanos entregando lo más preciado de nosotros mismos. Eso quiere decir que entre nosotros, por lo menos entre nosotros del pueblo de Dios, no debe de haber tal cosa de que, pues yo sí vengo perfumadito, bañadito y con ropa de marca, y si se acerca a mí alguien, pues campesino, ¿verdad? Mejor me levanto de mi asiento y me voy a otro lado. ¿Sabes qué? Te plantas ahí y das una señal de amor, porque en Cristo todos somos exactamente iguales hijos de Dios. Todos valemos lo mismo delante de el Señor. Y das al hermano, sin importar las clases sociales, lo mejor de ti. Das a los hermanos un buen trato. Vean por favor, Santiago habla de esto. Santiago capítulo 2. Dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Entre nosotros no debe haber tal cosa de que yo sí tengo una cuenta bancaria jugosa, como tú no la tienes, hazte un lado, espérame allá afuera. Comes en la cocina o en el patio. ¿Sabes qué? En la iglesia de Jesucristo, el amor para los hermanos es, no importa que tengas una posición socioeconómica alta y otro hermano la tenga baja, aquí todos somos hermanos, hijos de Dios, tan pecadores unos como el otro, y nos debemos de amar, debemos de dar de lo nuestro, debemos de despojarnos de nuestra posición de realeza, entre comillas. Me refiero a las cosas materiales, no a nuestra posición como hijos de Dios. Me refiero a las cosas materiales y no hacer acepción de personas, entendiendo por favor, que la acepción de personas es cuando tienes distinción sobre alguien para adquirir un beneficio personal.
Como aquí dice, ¿sabes qué? Si alguien llega con mucho dinero y le dices, tú siéntate acá, ¿verdad? En los primeros lugares, en barrera de primera fila, para que veas bien y todo eso. Y al pobre le dices, siéntate allá atrás o siéntate aquí en los escalones. Esa es una acepción de personas pecaminosa. Hay que entender una cosa. Hay acepción de personas, que quiere decir unas personas sí y otras no, que es pecaminosa, o separación de personas, una que es pecaminosa y otra que no es pecaminosa. ¿Y por qué tengo que comentar esto? Que poco tiene que ver con el amor unos con otros, porque hay personas que me dicen, ¿por qué apartan las primeras filas de la iglesia? Digo, no las estoy apartando para que la gente de más dinero se siente ahí y de esta manera hallar gracia. Apartamos las primeras, hay acepción de personas, sí, eso es acepción de personas, y yo tengo que contestar sí, pero no es pecaminosa. ¿Por qué? Porque no quiero a los de la alabanza sentados hasta allá atrás, y a la hora que se tengan que subir aquí cuando acaba el servicio, que interrumpan y que corten todo el fluir del Espíritu, caminando desde allá atrás hasta acá. ¿Por qué sientan acá? Porque acá trabajan. Nada más por eso, no es porque me caigan bien y porque tengan mucho dinero. Es por cosa de logística. Oye, ¿y por qué los escuderos de oración están por allá en un rincón aparte y la mesa de materiales? ¿No es acepción de personas? Sí, pero no es pecaminosa. ¿Tú vendes los libros? No. Entonces, qué bueno que estás sentado donde estás sentado. No todos pueden estar allá. Entendamos que la acepción de personas es solamente cuando se pretende o cuando se hace distinción para obtener un beneficio particular o para obtener el favor de los ricos, este tipo de situaciones. ¿Sabes? El Señor Jesucristo hacía acepción de personas, y Él, Hijo del Hombre, dice la Biblia, no conoció pecado, ¿no? Y si te fijas en la transfiguración, y a los que se llevaba aparte era a Juan, a Santiago y a Pedro. Y tú dices, oye, ¿y los demás apóstoles qué no los quería? Sí los quería mucho, pero a ellos se los quería llevar aparte. ¿Por qué? ¿Y por qué, Señor, a ellos sí y a los demás no? ¿Qué nos contestaría el Señor? Yo sí sé que nos contestaría. ¿Qué tin? Pero esa acepción de personas sí, pero no estoy pecando. Yo conozco mis planes, yo sé que ellos tienen que aprender, yo sé que es lo mejor para el reino de Dios, no estaba pecando, aunque estaba haciendo una acepción de personas, pero en ninguna manera pecaminosa. A lo que voy es que no está bien, no sienta bien a los hijos de Dios que veas por arriba del hombro a alguien de una menor condición, que tú piensas que es de menor condición económica que tú. Me gusta esta congre. ¿Será porque no conozco otra? Y porque de aquí soy. Pero es un privilegio, es un privilegio, te voy a decir porque en medio de nosotros, sí hay gente de esa que dice la Biblia que oremos por ellos, que ocupan un puesto de eminencia. Sí hay gente en medio de nosotros con altos grados en la milicia, en la policía. Sí hay gente en medio de nosotros con sus posiciones estratégicas, políticas y gente de mucho dinero, de recursos. Pero es precioso que sentados hombro con hombro, uno con otro, también hay gente en medio de nosotros que dignamente lustran calzado, que trabajan en la construcción y gracias a Dios no se siente nadie incómodo. Bueno, este mensaje es no solamente para que continúe esto, sino para que, aparte de no sentirse incómodo, te involucres un poco más en la vida del vecino, en la vida de tu hermano. Porque es difícil
en una congregación tan grande. No te estoy diciendo que te aprendas los nombres de los otros 800 que están aquí. Pero ¿qué tal 3? Ya me lo sé. Sí, son los de tus parientes. No, de hermanos que comparten la misma fila, porque así somos. Siempre que venimos es en el mismo servicio, el mismo lugar, la misma banca, por lo menos es lo que procuramos, ¿no? Bueno, ya de ahí y da de lo tuyo, sin importar la condición. Despréndete, despójate de este tipo de prejuicios sociales. Dar de lo nuestro es también, vemos en el libro primero de Samuel, que Jonatán a David le dio su espada, su arco y el talabarte. El talabarte es el cinturón o este arnés de cuero a donde se guarda la espada. Da de lo suyo a el rey David. Y dar de lo suyo es ser desprendido de los bienes materiales. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en los primeros capítulos, dice que nadie decía ser suyo propio nada, sino que todas las cosas que tenían les eran comunes. Esto es, realmente vivían cuando aquí en México somos... No pasa en todos lados, porque en algunos te toman la palabra. Cuando hablas de tu casa, de a donde vives, y estás hablando con alguien de tu casa, casi nunca dices, sí, voy a ir a mi casa. Dices, cuando salí de tu casa, unos agregan, de tu humilde casa, dando a entender que mi casa es tu casa. Y así acostumbramos aquí a hablar. Hay que tener cuidado si no vas a tener al hermano viviendo ahí. Así debe de ser. Así debe de ser. Sí está bien, el Señor te dio los bienes materiales para que tú los administres, pero hay que entender que nuestro corazón no debe de estar en eso y desprendernos de lo nuestro, aunque sea valioso. Si algo había valioso en esta época eran las espadas, porque en capítulos anteriores leemos que los filisteos que tenían subyugado al pueblo de Israel habían quitado a todos los herreros del pueblo de Israel para que no tuvieran espadas. En todo el ejército del pueblo de Israel solamente había 2 espadas, una la de Jonatán y la otra la del rey Saúl. Entonces era un elemento valioso que Jonatán se desprende de él. Aunque seas pastor, ¿sabes qué? Te doy de lo nuestro. Aunque seas pastor de ovejas, te doy de lo mío. Mira que es valioso. No me importa que sea una posesión real, yo la comparto contigo. El amor a los hermanos tiene que ver con velar también por sus necesidades físicas, por sus necesidades materiales. Quiero suplicarles que abran su Biblia otra vez en Santiago capítulo 2. Voy a leer del versículo 14 en adelante. Santiago 2. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta. Hay que velar por las necesidades de los hermanos en la fe. Y hay que empezar, lamentablemente, a decir que hay que velar por las necesidades del prójimo, sí, de tu más próximo, ¿qué quiere decir eso? Porque el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Hay quien no provee ni para su misma casa. ¿Cómo podemos entonces suplicarles que ayuden a proveer para las necesidades del hermano que no tiene sustento y abrigo?
empieza a demostrar el amor por proveer para tu casa. Supongo que ya lo estás haciendo. Si ya lo estás haciendo, entonces vale la pena que proveas para las necesidades de los hermanos en el cuerpo de Cristo que les falta, aunque sea valioso lo que das. Hay dos maneras de hacerlo y se las voy a compartir. Tenemos aquí en la congre, así le pusimos, porque pues así le pusimos, el ministerio del granero abundante. Es cuando se le suplica que traigas algo de despensa, porque en una congregación tan grande, sí hay personas que están solas, me refiero a personas de la tercera edad, que sus hijos y sus nietos en la carne no velan por ellas. Y estaba preguntando y me dicen, allá atrás, el granero abundante está atrás a mi mano derecha, que repartimos entre 20 y 25 despensas semana a semana. Gracias a Dios, las 20 y 25 despensas que se reparten semana a semana no están flacas, están bien surtidas. Pero es la congregación grande. Da de lo tuyo. No te aflijas, no voy a pasar la charola otra vez. Te estoy suplicando que traigas despensa. No solamente frijol, pasta, arroz, que aceite, que sí se necesita. ¿Sabes qué? De lo que tú haces en tu súper, agrega una semana una cosa, una semana otra cosa, y si tú lo das, aquí vemos quién se quedó momentáneamente sin trabajo, que no es capaz de tener lo suficiente para la comida, el sustento de su familia, y suplimos de esta manera las necesidades. Eso es una muestra de amor. Lo que yo siempre les digo, ¿sabes? No traigas la lata caducada, oxidada, que está hasta el fondo de tu alacena, porque se la va a comer un hijo de Dios, una hija de Dios. Y el Señor Jesucristo dice, ¿sabes? Cuando tuve hambre, me diste de comer. Cuando tuve sed, me diste de beber. Y alguien le va a decir, Señor, ¿cuándo hice eso? No, o sea, viví 2000 años después. Y el Señor Jesucristo dice, por cuanto tú lo hiciste con uno de estos pequeños que creen en mí, a mí me lo hiciste. Entonces, mira, como si trajeras alimento y velaras por el sustento del que está pasando un mal momento, porque todos estamos expuestos a eso. Trae lo mejorcito que puedas. No, lo mismo que procuras para ti, no te digo que algo más, no, lo mismo que procuras para ti, algo de eso, y tráelo allá. Que también, aparte de repartir despensa, asistimos a un centro que está combatiendo las personas estas en contra de las adicciones, que han decidido entregar su vida a Cristo. Más de 200 personas que tiene este centro. De repente tenemos la oportunidad también de apoyarlos con esto. Y les decía de dos maneras. Una es, sí, trae despensa allá para el granero abundante, y otra, que ya lo estás haciendo, es cuando das tus ofrendas y das tus diezmos, porque tenemos oportunidad, haciéndole así, de sostener y de velar. El ejemplo que me gusta a mí poner es este orfelinato que sostenemos en Israel para no solamente niños huérfanos y aparte discapacitados. Bueno, una muestra de amor es lo que depositas allá en la charola de las ofrendas. Vamos, por favor, a inclinar nuestro rostro y entender que toda la ley, que los mandamientos del Señor
se resumen en amar a los demás como a nosotros mismos. Con tu rostro inclinado quiero que pienses lo que ya leí, que Jonatán hace un pacto con David. Esto es un compromiso que incluso después de muertos ellos, siguieron velando por las necesidades de la familia del uno del otro. Haz un compromiso de amor, de velar con tu corazón por las necesidades. Tuvimos que mencionar, sí, las necesidades físicas, la comida, el sustento, sí. Pero hay tanta necesidad de afecto, hay tanta necesidad de compañerismo, hay tanta necesidad de que alguien se acuerde de orar por ti, de que te puedas apoyar en alguien cuando necesites que oren por tu estado físico. Oye, y si no lo procuramos, si no lo buscamos en medio de nosotros, ¿a dónde? Esta es la verdadera familia. No hay que ser indolente, indiferente al vecino de silla, al vecino de banca. Acércate a él, pregunta, ¿en qué te puedo servir? Y haciendo esto, piensa la afirmación de el Señor Jesucristo cuando dijo: en esto van a conocer que son mis discípulos, en el amor que se tengan unos a otros. Y alguien puede decir: oye, pues es que yo no odio a nadie, no los aborrezco, no me caen mal, no los veo por arriba del hombro. No se trata de eso. Se trata de involucrarse, se trata de conocerse, se trata de brindar un apoyo. Yo he escuchado que hay personas que saliendo el domingo llegan a casa después de la reunión, después de la iglesia, y llegan a casa y literalmente buscan un rincón para llorar de la soledad que invade sus vidas. Y es increíble que uno puede estar en una congregación de miles y todavía sentirse solo. Si te ha pasado eso, te digo algo: el que quiere amigos ha de mostrarse amigo. La gente, los hermanos no saben que tú te hayas llegado a sentir así. Bueno, toma la iniciativa, saluda, pregunta, haz un pacto para orar por él, para orar por ella. Queremos un cuerpo de Cristo amoroso, unido, fuerte, no ahogado por los afanes de esta vida en apatía, en desinterés. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por el énfasis que haces en que nos amemos unos a otros. Señor, concédenos amar a nuestros hermanos como tú lo ordenas, como tú nos mandas, como a nosotros mismos, sin importar cuánto tengo, quién soy, el apellido que tenga. No, somos tus hijos, Señor.
Señor, veo tanta gente aquí los domingos. Que miren, toda la gente que has visto aquí, que está a tu alrededor. Yo voy a hacer una oración general, sí. Pero aunque no lo conozcas, ya lo viste, ya te sentaste adelante, atrás de él. Bueno, en la intimidad de tu corazón, ora por él, que no lo conoces. Señor, este hermano, ¿verdad? Que vi que difícilmente le dije buenos días. Oro por él, para que tú le bendigas. No lo conozco, pero bueno, ojalá me puedas pedir de él ahorita que acabe el servicio. Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, oro por la necesidad de esta hermana. Señor, al que de aquí se sienta solo. Dos cosas. Primero, te pedimos perdón porque no hemos tenido la sensibilidad de acercarnos a Él para que no se sienta más así. Y otra cosa, que el hermano o la hermana que se esté sintiendo así, sepa que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Guárdanos, Señor, siendo una iglesia amorosa. Te lo rogamos en el nombre de Jesús y te damos las gracias. En el nombre de Cristo.